soldados nacionalistas del Perú que se identifican con el legado de Juan Velasco Alvarado y están exigiendo la renuncia de Alejandro Toledo Manrique por los motivos de traición a la nación al haber incumplido sus promesas y haber entregado nuestros recursos a los extranjeros. Apurímac, 1 de enero de 2005. En la ciudad de Andahuaylas, capital del departamento andino, todavía se respira la resaca del Año Nuevo. Las calles parecen dormidas y el eco de la música flota en los cerros. Sin embargo, a las 4:30 de la madrugada, un hecho rompe con toda esta calma. Un grupo de reservistas del ejército, comandados por el mayor en retiro, Antauro Humala, irrumpe en la comisaría local y toma el control del lugar. Y así, en cuestión de minutos, la ciudad pasa de la celebración al desconcierto, y los primeros disparos anuncian que esto va en serio. Con armas arrebatadas a la policía y consignas de rebelión, los insurgentes exigen la renuncia inmediata del presidente Alejandro Toledo y proclaman el inicio de una revolución nacionalista. Dicen luchar por el honor de la patria y por un país que, según ellos, había sido traicionado por sus gobernantes. Por su parte, el gobierno ordena el envío inmediato de tropas para recuperar el control. Y Andahuaylas se ha convertido en una bomba de tiempo. Esto es, hablemos de... Con la comisaría ya tomada, los hombres de Antauro Humala consolidaron su control sobre el centro de Andahuaylas. Levantaron barricadas en los accesos principales, distribuyeron las armas incautadas a la policía y tomaron posiciones en los techos y esquinas estratégicas. Desde allí, comenzaron a patrullar la ciudad y detener a todo agente uniformado. Antauro, atrincherado en el interior, declaró que no se rendiría hasta que el presidente Alejandro Toledo presentara su renuncia. Además, exigía la restitución de la Constitución de 1979 y la convocatoria de una asamblea constituyente, bajo la bandera del nacionalismo etnocacerista. Mientras tanto, la noticia del levantamiento se difundió rápidamente y el gobierno decretó el estado de emergencia en el departamento. Tropas de la Policía Nacional fueron movilizadas desde Abancay y Lima para recuperar el control, pero la distancia y las malas vías retrasaron su llegada. Así, durante ese tiempo, los rebeldes consolidaron su presencia, tomando vehículos policiales, bloqueando las carreteras y obligando a los civiles a obedecer órdenes bajo amenaza. Y el discurso de Antauro se transmitía por altavoces y radios locales, llamando a la insurrección nacional contra un régimen que calificaba de vendepatria. En los 2 días siguientes, el enfrentamiento escaló. La madrugada del 2 de enero, una patrulla del Escuadrón Verde que intentó ingresar por el puente colonial Ancoilo fue emboscada por los insurgentes. 4 policías murieron y 2 más resultaron gravemente heridos. Los etnocaceristas se replegaron hacia la comisaría, reforzando su posición con los fusiles recuperados. Y el gobierno respondió enviando refuerzos adicionales y un contingente de INOES que se desplegó alrededor de la ciudad. Entonces las autoridades confirmaron oficialmente las bajas y ordenaron detener a Antauro Humala por homicidio, sedición y rebelión armada. Tras esto, el 3 de enero, mientras el cerco policial se cerraba, Antauro intentó abrir negociaciones. A través de emisarios y periodistas, pidió garantías para dialogar con el Ejecutivo, asegurando que su intención era patriótica y que buscaba evitar más derramamiento de sangre. El general Félix Murazo, enviado desde Lima, encabezó las conversaciones, pero el gobierno de Toledo rechazó cualquier trato que implicara reconocer legitimidad al movimiento, y las discusiones se desarrollaron en medio de tensión y sospechas, mientras los reservistas seguían atrincherados en la comisaría. Esa misma noche, Antauro fue detenido durante una de las reuniones con las autoridades en la municipalidad de Andahuaylas. Su arresto ocurrió sin intercambio de fuego,
pero generó confusión entre sus seguidores, que al principio creyeron que había sido secuestrado. Mientras tanto, los rebeldes, desmoralizados, quedaron sin liderazgo y con las fuerzas policiales cada vez más cerca. Pero, aún así, algunos se negaban a rendirse, alegando que la revolución no podía terminar con un papel firmado. Finalmente, la mañana del 4 de enero, Antauro envió una carta desde su celda, instando a sus hombres a deponer las armas. El documento fue leído públicamente por emisarios suyos y transmitido por la radio local. Poco después, los últimos insurgentes entregaron la comisaría, liberaron a los rehenes y se rindieron ante las tropas de la DINOES. Y así concluyó el levantamiento de Andahuaylas. 4 días de tensión, 6 muertos y un país entero observando cómo un motín regional se convertía en una crisis nacional. Pero la historia no terminaría allí. Lo que vino después marcaría el destino judicial y político de Antauro Humala y su grupo de reservistas. Antauro se quedó solo con sus hombres y fue capturado al tercer día por la policía, sindicado como responsable de la muerte de 4 policías. Tras la rendición de los sublevados, las fuerzas del orden trasladaron a más de 160 reservistas a dependencias policiales para su identificación y clasificación. Antauro Humala fue conducido en helicóptero hacia Lima y recluido inicialmente en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, antes de ser internado en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas. Los mandos intermedios, identificados como capitanes o coordinadores regionales del movimiento etnocacerista, fueron enviados al penal Miguel Castro Castro, mientras que los demás fueron distribuidos entre Cañete y Chorrillos. Además, el Ministerio Público abrió inmediatamente una investigación por los delitos de rebelión, secuestro, sustracción de armas y homicidio calificado, estableciendo la responsabilidad directa de Humala en la muerte de los 4 policías. Durante los primeros meses de 2005, la Fiscalía recopiló testimonios de los agentes sobrevivientes y de civiles que presenciaron los enfrentamientos. Y, además de los datos ya conocidos, se probó que varios de los reservistas poseían entrenamiento militar y seguían una estructura jerárquica con Antauro Humala como jefe supremo. Asimismo, en el proceso judicial se incorporaron grabaciones de radio, declaraciones públicas y material incautado en locales etnocaceristas en Lima, donde se encontraron uniformes policiales, armamento y documentos con consignas nacionalistas. Luego de ello, el 16 de septiembre de 2009, la primera sala penal para reos en cárcel condenó a Antauro Humala a 25 años de prisión efectiva por homicidio calificado, secuestro, sustracción de armas y rebelión, y la sentencia incluyó una reparación civil solidaria de 100,000 soles al Estado y 280,000 soles a cada familia de los policías asesinados. De igual manera, Daniel Ludeña y Tito Palomino, considerados sus principales lugartenientes, recibieron penas de 20 y 15 años respectivamente, y el tribunal calificó el hecho como una rebelión con uso de fuerza letal, señalando que Antauro ejerció un control directo sobre las acciones de sus seguidores, siendo responsable de las muertes ocurridas durante la emboscada del 2 de enero. 2 años después, en junio de 2011, la Corte Suprema revisó la sentencia y reclasificó el delito de homicidio decalificado a simple, reduciendo así la condena de Antauro de 25 a 19 años de prisión. Al respecto, la decisión se basó en la falta de pruebas de premeditación directa, aunque mantuvo intactos los cargos de secuestro y rebelión. Y tras la ratificación del fallo, los demás condenados solicitaron beneficios penitenciarios, pero la mayoría de los pedidos fueron rechazados por la gravedad de los delitos y la existencia de víctimas mortales. Mientras tanto, desde su reclusión en Piedras Gordas, Antauro Humala continuó pronunciándose a través de cartas y declaraciones difundidas por sus seguidores. En sus mensajes insistía en que el andahuaylazo
había sido una gesta patriótica y que la sangre derramada era el precio de la dignidad nacional. Además, rechazó toda autocrítica, aseguró que no pediría perdón y acusó al sistema judicial de ser un instrumento de la oligarquía. Y en paralelo, las investigaciones periodísticas revelaron que algunos reservistas que participaron en la asonada habían intentado reorganizar el movimiento desde la cárcel, lo que llevó a reforzar las medidas de control interno en los penales. Mi deslinde con Antauro, frontalmente, en todo lo que él dice, yo no comparto nada, ni de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que piensa. Y no es de ahora. O sea, no mantiene ningún tipo de comunicación con él. No le regaló ni una laptop, ni un iPhone, nada de esas cosas. Yo no estoy en esos temas. En 2011, mientras Antauro Humala permanecía recluido en el penal de Piedras Gordas, cumpliendo una condena de 19 años, su hermano, Ollanta Humala Tazo, fue elegido presidente del Perú tras vencer en la segunda vuelta electoral a Keiko Fujimori. Y ese hecho generó gran atención pública, pues ambos provenían del mismo entorno militar y compartían en sus orígenes el ideario nacionalista etnocacerista impulsado por su padre, Isaac Humala. Sin embargo, ambos habían tomado direcciones opuestas. Ollanta asumió el poder por la vía democrática, mientras Antauro seguía purgando condena por encabezar un levantamiento armado. Y así, la distancia entre ambos se hizo evidente desde el inicio del gobierno, cuando el nuevo presidente evitó pronunciarse sobre la situación de su hermano, marcando una ruptura política y familiar que se mantendría hasta el día de hoy. Y es que, durante los años de gobierno de Ollanta Humala, Antauro permaneció recluido en penales de máxima seguridad, siendo trasladado en diversas ocasiones, primero desde Piedras Gordas al penal de Virgen de la Merced en Chorrillos, y luego a Ancón II, y, desde prisión, continuó escribiendo cartas y enviando comunicados en los que criticaba abiertamente al Poder Ejecutivo, acusando a su hermano de haber abandonado el proyecto nacionalista original. Así, en 2013, el Instituto Nacional Penitenciario impuso restricciones a su correspondencia y a las visitas debido a su uso de emisarios para difundir mensajes políticos. Pero, a pesar de los controles, logró mantener comunicación constante con sus seguidores, quienes organizaron marchas y actos en su nombre en Lima y provincias, exigiendo su indulto, que finalmente nunca fue concedido. Y así pasó el tiempo. Antauro recuperó su libertad el 20 de agosto de 2022, tras cumplir 17 años, 7 meses y 14 días de reclusión efectiva, beneficiado por la redención de pena por trabajo y educación, según el Código de Ejecución Penal peruano. Su salida generó concentración mediática y gran movilización en Andahuaylas, donde fue recibido por simpatizantes que lo aclamaron como líder nacionalista. Incluso apenas días después ofreció declaraciones en las que aseguró que no se arrepentía de sus actos y anunció que su objetivo sería continuar su lucha por refundar la República mediante la vía política. Y desde entonces comenzó a recorrer diversas regiones del país, especialmente en el sur andino, reactivando su movimiento con antiguos reservistas y nuevos militantes. Poco después de su liberación, Humala intentó formalizar su plataforma política mediante el registro del Frente Patriótico Nacional, buscando convertirlo en partido con miras a las elecciones generales de 2026. Sin embargo, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones canceló la inscripción por incumplir con el número mínimo de afiliados y por no presentar la documentación financiera correspondiente. Pero, a pesar de ello, Antauro insistió en que su candidatura presidencial sigue vigente, argumentando que la ley no le impide participar porque ya cumplió su condena y no tiene una inhabilitación judicial expresa. No obstante, expertos constitucionalistas han señalado que, aunque legalmente puede postular, su proceso de rehabilitación civil no está cerrado por la falta de pago completo de la reparación civil,
lo que mantiene en suspenso su eventual candidatura. Mientras tanto, desde su salida del penal, Antauro Humala ha mantenido una presencia constante en los medios y en el debate político. Ha participado en programas televisivos, de señal abierta, en entrevistas radiales y en espacios digitales donde sostiene un discurso de corte nacionalista y antioligárquico. Además, ha visitado regiones como Puno, Cusco, Huancavelica, Arequipa y Apurímac, donde continúa reuniéndose con reservistas y organizaciones campesinas que lo reconocen como líder. Y les puedo decir que nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. A día de hoy, la historia del andahuaylazo sigue generando debate en el país. Pasaron los años, las sentencias se cumplieron y las distancias familiares y políticas se hicieron evidentes, pero la figura de Antauro Humala continúa presente, polémica y persistente. ¿Y tú qué opinas de Antauro Humala y el andahuaylazo? Deja tu like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para más noticias y misterios.